Primer aviso al campeón. La victoria del Lumacón Zaragoza ante el Pozo Murcia en el siglo XXI pone a los aragoneses 1-0 en la eliminatoria. Ahora los de Santi Herrero buscarán rematar la faena lejos de su feudo y completar una sorpresa que, quién sabe, puede valer un playoff. Y es que Nano Modrego tiene clara la puntuación del equipo. Yo le daría un 10, ¿no? Yo creo que todos estuvimos fenomenal, todos estuvimos a un buen nivel, todos estuvimos defendiendo muy bien, sobre todo la seriedad, ¿no? Que después del 1-3 perdiendo, que siga el equipo allí, que siga el equipo dando la cara, que consigamos meter el 2-3 antes del descanso y eso nos diera vida, pues para nosotros fue importantísimo y luego la segunda parte yo creo que fue magnífica. Resultado brillante para soñar con el siguiente paso. Mientras, Nano y Joan continúan engordando sus cuentas goleadoras. El jugador catalán superó la barrera de los 600 tantos, pero su ambición no conoce límites. Por supuesto que no pienso en dejarlo, quiero seguir jugando más al fútbol sala y quiero aumentar estas cifras, y todo lo que sea aumentar estas cifras estaré colaborando a que el equipo pues sea mejor, ayudar al equipo, que en definitiva es lo que cuenta, y por supuesto, bueno, pues si luego puedo incrementarlo, mucho mejor. Dos artilleros que han impulsado al cuadro zaragozano a lo más alto. Con intención de obtener el punto decisivo, el conjunto aragonés se medirá a los murcianos con la confianza por las nubes. El sueño del Lumacón todavía no ha terminado.